RUPV, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Transmitimos en el 104.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Universidad de Guadalajara 203, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco, México, con 20.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Radio UDG, la radio que llevas en tus afectos. Expresión Universitaria presenta Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión, bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy tenemos un programazo con una invitada también muy especial y darles la bienvenida por acompañarnos en Expresión Universitaria en el programa Lo líquido del absurdo con Rosendo García y Said Roque. Así es. Aquí nuestro invitado, no invitado porque es parte del equipo, pero bueno, en sustitución de Marco Delgadillo, que anda de fiesta y nos dejó el changarro. Sí, nos abandonó. Y bueno, ya hay un saludo, Marco, a donde quiera que estés. Yo sé que nos estás escuchando y nos vas a ver también. Y también agradecer a la maestra Susana Mendoza Carreño, directora de Radio UDG en Puerto Vallarta, Jalisco. Y también en los controles a Chepe Gómez. Y a Jorge Cue. A Jorge Cue, que es el alquimista, sí, de los controles. Y me mencionan que estuvo muy ocupado el 14 de febrero, muy solicitado el muchachón. Está bien. Bueno, también recordarles las redes sociales del programa. Tenemos Facebook, Lo líquido del absurdo, e Instagram también, con el mismo nombre. No, el nombre es Líquido Absurdo. Ah, bueno, ves que, sí, pues, los recortes de palabras. Así es. Adelante con el objetivo. Ok, Chenda, ¿nos ayudas? Bueno, como todos los viernes, les recordamos el porqué del nombre del programa, lo líquido del absurdo, que tiene que ver con las ideas de Camus y de Bauman sobre lo absurdo de la vida y lo líquido, lo maleable que se han vuelto las cosas. O sea, ya nada es firme, ya nada es sólido, todo ya es algo que no tiene consistencia y que por lo mismo estamos cambiando continuamente de gustos. Entonces, de esto se trata el programa también, de ir al pasado para comprender esto y comprender el futuro que se viene. Muy bien, y también pues que es un espacio para fomentar la lectura. Ese es el objetivo principal, pero también divertirnos con ustedes, los que nos escuchan, los que nos ven, nuestros invitados, y que la excusa sea el autor, el libro, la lectura, porque somos creyentes de que la lectura es lo único que todavía nos mantiene aquí, nos mantiene como seres humanos que chocamos con nuestras ideas, nuestros gustos. La lectura es importante. Así es, nos abre caminos a muchas puertas, ¿sí? Uh-huh. De este mundo, y pues es un programa donde lo informal se hace formal, ¿no? Al momento de fomentar la lectura. Y aprovechando que estás aquí, Said, ¿cuál es tu libro favorito? Híjole, pues, para mi gusto, bueno, el autor sería Paulo Coelho y El alquimista para mí, entre varios. Yo sé que no te gusta, pero bueno, cada quien, ¿verdad? Ya ven que sí tenemos a alguien extraño en el equipo, a alguien que le gusta la lectura fácil y sencilla, no complicarse las cosas. Si hubo personas que su libro favorito era la Biblia, un capítulo nada más, que no puede decir eso. Eso sí. Bueno, nada más para ahondar en tu experiencia lectora. ¿Qué de Paulo Coelho? ¿Cuál es el libro que te ha marcado en tu vida? Pues, como ya te había dicho, El alquimista, sí, por esa búsqueda de esa pócima mágica del camino a la vida, ¿sí? ¿Cuál sería como el camino a la felicidad de la vida? Y para mí yo creo que ese entre varios. Ese fue un parteagua y me gustó mucho, ¿sí? Uh-huh. ¿Cómo va la gente en su vida buscando respuestas? Y al final te das cuenta que la respuesta está ahí, a un lado de ti. Exacto, sí, es cierto. Sí, bueno, yo soy crítico de Paulo Coelho, pero Crítico de todo, ¿eh? Sí, soy crítico de todo. Es más, creo que soy criticón, no soy crítico. Soy muy criticón. Pero con Paulo Coelho tuvo su auge, ya ahorita ya no lo tiene, pero
si le sirvió a la gente, qué bueno. O sea, la lectura es para eso. O sea, no importa quién lo escriba, igual hay que echarle porras a quien su libro favorito es ¿Qué húbole con tus hormonas? De Jordi. Está bien, o sea, está interesante. Yo creo que somos un universo donde todos los autores caben, ¿no? Y El qué chiste bueno es que la gente lea. Exactamente, qué Pues, bueno que nos den la pauta para leer, independientemente del autor. Sí, claro. ¿Sí? De hecho, nuestro autor el día de hoy, pues es muy interesante porque dice que él no estudió, que estudió en la biblioteca pública. Sí, exactamente. Entonces, y aparte, he sido muy irónico hoy porque nuestro autor es irónico. Claro, claro. Nuestro autor es uno de los escritores irónicos más grandes de Latinoamérica del siglo XX. Y aparte, los invitamos a que lo lean porque él es cuentista. Son cuentos cortos que los leen en el camión, 5 minutos ahí parados esperando el camión o ya arriba del camión, lo leen rapidísimo. Y son cuentos que te dejan, si quieres, alguna enseñanza, si quieres no te deja nada. Y de una vez le decimos quién es, ¿no? Es Adelante. Augusto Monterroso, hondureño de nacimiento, guatemalteco después y al final fue mexicano. Vino escapando de las dictaduras de Centroamérica, llegó a México en el 40 y algo y aquí se quedó, aquí falleció. Por eso es que pues es latinoamericano, no solamente porque sea del continente, sino que estuvo recorriendo varios países y se considera, por los que saben más de esto de la literatura, como un gran cuentista, y sí lo es. O sea, sus cuentos, si bien muchos son de queja, que ya platicaremos porque lo estamos platicando antes de entrar al aire, son cuentos de una América dolida, de una América muy, muy diferente a la que tenemos ahorita, pero es una América que todavía estaba todo a flor de piel, la América de las dictaduras, y eso se ve en sus cuentos, en La Oveja Negra, hay uno que es buenísimo, que creo que es su biografía, que él mismo, su autobiografía, que se llama El mono que quería ser crítico irónico, que es un cuento cortísimo, pero lo que dice es que él quería criticar a sus amigos, pero se daba cuenta que sus amigos tenían estas virtudes, entre comillas, que tenían lo que quería criticar y ya no podía criticar a nadie. Y o sea, esos cuentos son interesantes. Denles oportunidad. La verdad es que denles oportunidad. Los pueden encontrar en PDF sin problema. De hecho, yo creo que los vamos a compartir, ¿no? Sí, de alguna manera vamos a compartir en las redes sociales. Otro libro, que hizo Mr. Taylor también. Mr. Taylor. Muy bueno. Y recalcar aquí la importancia de que todos podemos escribir. Sí. Todos podemos escribir. Que era algo que él decía mucho, que cualquiera puede ser escritor. La cosa es que le pierdas el miedo a la página en blanco. Así es, excelente reflexión. Entonces, hay que animarse a escribir, hay que animarse a leer para poder compartir y poder aprender todos, ¿sí? Sí. Muy bien. ¿Quién es la invitada de hoy? Tenemos una gran invitada, maestra del Centro Universitario de la Costa. Nada más déjenme aquí ver el programa. Ay, perdón, es que este Marco nomás se va y me deja aquí todo. Ok. Tenemos a la maestra Vilma Zoraida del Carmen Rodríguez Melchor, que es la encargada del Centro de Idiomas, de aquí del Centro Universitario de la Costa, y que aparte es una gran lectora y amiga del programa. Sé que nos ha escuchado, entonces ya en la segunda parte la tendremos participando en esto y créanme que se va a poner bueno porque vamos a estar chocando en varias cosas porque tenemos formas, como bien decías ahí, de ver distintas perspectivas, ¿sí? Del mundo, de los autores, pero lo padre es enriquecer esta discusión, ¿sí? Con argumentos, sin argumentos. El chiste es aprender y respetar, ¿no? Los puntos de vista de los demás. Claro, que siempre. Eso es lo más importante y fomentar el espacio del diálogo, ¿sí? Conocer más de los autores y fomentar la lectura. Exacto. Bueno, y para ir cerrando este primer bloque, les puedo decir que Augusto Monterroso es un personaje del siglo XX que en México en las letras tuvo cercanía con los autores que hemos visto. Fue amigo de Juan Rulfo, fue conocido de Traven, porque ahí nunca hubo una amistad según el maestro Monterroso en sus entrevistas, pero se codió con todos los grandes del siglo XX, Octavio Paz, con Pablo Neruda cuando vino a México, con Rosario Castellanos. O sea, fue un hombre de su tiempo y un hombre que a lo mejor si lo leemos ahora con la mente de ahora ya chocamos con él, y eso es muy bueno también porque habla de que hemos
hemos estado cambiando, pero que también recurrir a él es reencontrarse con el México que se nos fue o con el pasado que no conocemos. Así es, nada más, pues podemos chocar, pero también podemos no chocar, porque no podemos generalizar. Ah, no, claro. Tú, Hay como gente siempre, que se va a llevas la sentir- contraria. Hay gente que, sí, que eres de se va a izquierda, sentir reconocida ahí. pero no todos somos así, Chendo. No, sí, ya sé. ¿Sí? Y de igual manera, pues la importancia que tiene México en estos autores, ¿sí? En el exilio. Sí, totalmente. ¿Sí? Cómo apoya a los grandes escritores, a las grandes personas, pero lo importante también de este autor es que es un autor común, ¿sí? Como ya les había dicho, él no estudió en un principio, totalmente se fue a las bibliotecas, dice que fue a su universidad, y posteriormente se fue documentando y fue mejorando la palabra. Así es. Entonces, pues vamos al corte, yo creo, para ya darle... También decirles que va a haber libros también de regalo. Ah, es cierto. Hay 2 Sí. libros de regalo. Lamentablemente no los tenemos aquí porque Marco los secuestró. Los tiene secuestrados, no sabemos dónde. Pero uno recuerdo que es El Zarco. La pregunta de hoy va a ser cuál es la obra principal de Augusto Monterroso. Entonces es una pregunta muy sencilla, créanme. Al que la conteste, pues ahí le hacemos llegar su libro. Si es de aquí local, pues aquí lo vemos, y si es fuera del estado o del estado, pues lo mandamos por correo. Eso es parte de lo que es el programa, también llevar la lectura donde sea. Y recuerden que la respuesta también la pueden publicar por Radio Universidad de Puerto Vallarta 104.3 de FM en Lo Líquido del Absurdo. Ahí hagan su comentario a la pregunta que nos hizo el favor de realizar Chendo. Ok, entonces vamos a un corte. Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos. Lo líquido de lo absurdo. Continuamos. Cobertura especial de la Feria Internacional de la Música, en donde diversos actores y participantes del ecosistema musical de México e Iberoamérica se unen en una experiencia transformadora. Escúchalos del 26 de febrero al 1 de marzo a las 11 a.m. a través de las estaciones de la red Radio Universidad de Guadalajara. Radio UDG. La radio que llevas en tus afectos. Llámanos al 322-226-2233. Pues seguimos aquí, ya vamos a presentar a la invitada, una gran invitada el día de hoy, una maestra del Centro Universitario de la Costa. Y adelante, Chendo. Ok, bueno, ya para pasar ya al meollo de hoy, el maestro Augusto Monterroso tiene tiene el microcuento, yo creo que más corto. Creo que hay otro más corto, pero este es uno muy, muy corto, que es El Dinosaurio, que solamente son 7 palabras, ¿verdad? 6 o 7 palabras. Sí. Que es: y cuando despertó, el dinosaurio seguía ahí. Entonces tiene un montón de connotaciones. O sea, nos quedamos con la primera y decimos, no le entiendo qué quiere decir, pero pues si nos ponemos a rascarle de cualquier arista de la que ustedes quieran, podemos decir un montón de cosas sobre eso, ¿no? Está catalogada como la obra más corta, ¿verdad?
Pero analizando la entrevista que le hicieron a él, dice que fue algo muy complejo. O sea, para mí puede haber sido, pues es el cuento más corto. Pero él, pues le batalló, porque dice que una coma hacía la diferencia en la palabra. Totalmente. ¿Sí? Entonces, parece fácil, pero no lo es. Dice también que fue muy traumático para él, porque impactó mucho, que ya lo quería sacar, pero le hacían correcciones. Entonces, no se ve fácil, pero no lo es. Bueno, ya para darle paso a la invitada de hoy, maestra Vilma, ¿cuál es su opinión sobre el dinosaurio? El dinosaurio. Bueno, primero 7 palabras y las cambió Rosendo, ¿eh? Perdón, O sea, perdón. Sí. Es que Rosendo es de izquierda, entonces... Es la idea, pero cambió las palabras. Y eso cambia todo, ¿eh? Y cambia. Entonces, parece fácil, pero no lo es. A la hora de la hora, la idea dije, sí tiene la idea, Pero pero cambió no el orden, no el de orden. las 7. Sí. Ok, a ver. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. A mí me encanta, porque es súper corto, pero que tiene atrás muchas cosas, ¿no? Alguna gente dice que es algo muy positivo, que la persona, pues la que habla cuando despertó, que puede ser la humanidad, y que el dinosaurio tiene que ver con toda esta, digo, no dijo lobo, no dijo, No. pero un animal no. finalmente, Sí. ¿no? Y siendo él tan crítico en la política, digo, nosotros hablamos de la política y decimos los dinosaurios, ¿no? Que podría ser eso. Despertó y seguía el dinosaurio todavía allí, ¿no? Es una sátira, ¿no? Es una sátira al régimen que estaba establecido en ese momento. Que te da a pensar, pues, a Sí. ver, ¿qué quiso decir Monterroso? Por con eso esto? mismo les digo que parece muy sencillo, pero cada persona le puede dar un sentido. Claro. Y para usted es esto, para mí es esto, para ti es otra cosa. Sí, porque también puede ser que despertamos y los problemas siguen ahí. Claro, O claro. puede ser que despertamos y el marido o la esposa sigue ahí. O sea, le puedes dar cualquier connotación y creo que eso Sí. es lo rico de este cuento, de que te sirve para cualquier cosa de la vida. Claro. También, bueno, hay gente muy positiva que dice, que habla sobre el despertar, ¿no? Que también dices, bueno, yo Puede no lo ser. veo, pero puede ser. Sí. O quien dice, ay, pues es que estaba tan elevado con LSD que despertó y vio, en vez de la esposa, vio a un dinosaurio, Sí. ¿no? Se presta para muchas cosas. Muchas cosas. Pero muchas cosas. igual que como decías ahí, si le cambiamos la coma del lugar, son otras cosas. Sí, así es. Y también, todo lo que tiene detrás, ¿no? Que a lo mejor el mismo Monterroso dijo, vamos a ver qué se cachondean estos y están inventando Exactamente. cosas. Exactamente. Y yo en realidad no quería, se lo corrigieron, entonces Sí, se lo no corrigieron. sabemos, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera quería decir nada, sino que se le ocurrió la frase y dijo, si pega, A ver pega. qué dicen. Y tan pegó que seguimos hablando de él Así es. 40 años después y sabiendo que hubo correcciones. Imagínense corregir una frase. 7 palabras. 7 palabras. De palabras. Y que haya alguien que se puso a corregirlas y que dijera, no, así no y así sí. Entonces, el hecho de que 7 palabras se corrijan quiere decir que cuando un alumno hace una tesis, pues Estamos en lo correcto. es en todo un corregir. mundo de correcciones, sí, ¿no? Es muy interesante. Tardó más de 6 meses en esas correcciones. También pedirle al buen Marco, que ya vi que nos está viendo, le mandamos un saludo, que lo escriba y que los que nos están viendo publiquen. ¿Qué es lo Para que- que ellos, Ujú. ¿cuál es el sentido que tiene? ¿Qué Entonces, idea te da, no? El cuento. Si nos puede ayudar a repetirlos otra vez, maestra. Sí, claro que sí. El cuento El dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. ¿Qué idea nos da? Así es. Monterroso. Entonces, invitarlos a que publiquen ahí en Facebook, que nos sigan en vivo. ¿Y cuál sería el sentido para ustedes? Escríbanlo, por favor. De igual manera, no sé si te parece que podemos regalarle otro libro a la mejor respuesta que se nos haga. Pero es que eso ya queda a nuestro criterio. O sea, eso es Por eso. Eso es un volado, ¿eh? No, creo que no es justo eso. Pues para ti no, para mí sí. Eso es lo bonito. Yo digo que sí. Ok. Ya, Dos contra sí, uno, la no, democracia ha la hablado. democracia. Ahí está. La La democracia democracia. ha hablado. Por eso les digo que es muy Contreras, es de izquierda, muchachón. Aprovecho que le mando saludos a la maestra de Ámbar Rodríguez, Muchas gracias. que Ámbar. aparte son flores, ¿eh? La mejor mesa del Cook. Claro. O sea, son flores, son flores. Pero gracias, Ámbar, gracias por escucharnos. Y sí, aquí tenemos a una de las mejores mesas del Cook, porque digo las mejores, porque son tantas y luego Claro. me van a linchar aquí No, saliendo. no, pues no.
las mejores. Somos muchas, somos Sí. muchas. Ok, siguiendo con los cuentos de Monterroso, está el cuento de el eclipse, que aquí es donde vamos a chocar, porque ya platicamos con la maestra Vilma hace unos minutos y dijimos, ok, aquí hay un choque interesante. Pero eso es la padre, ¿no? De la discusión. Totalmente. ¿Cómo les diría? Provocar ese conflicto, Claro. pero cada quien defendiendo su punto de vista y respetando la de los demás. Sí. Claro. Bueno, en este cuento de lo que habla él es de un fraile que se pierde en la selva guatemalteca, es capturado por indios mayas y lo van a sacrificar. Y de repente el fraile se acuerda de Galileo, de cosas de ciencia y dice, hoy es día de un eclipse, entonces le voy a decir a estos mayas que va a haber un eclipse, a ver si con eso me sueltan. Y los mayas lo ejecutan, porque sabemos culturalmente que los mayas tenían un gran talento y sabían mucho sobre las estrellas, entonces ellos sabían del eclipse, entonces no le funcionó. Y al final de cuentas lo que el maestro Monterroso quiere decir, o es la interpretación que se le ha dado a este cuento a través de los años, es de que el hombre blanco civilizado quería hacer ver tontos o ignorantes a los mayas, y pues los mayas salieron más vivos que él. Entonces es como una sátira, una burla hacia este sentido de que el de afuera sabe más que el de adentro. Y aquí es donde viene la discusión, porque vamos a estar chocando. Maestra, ¿cuál es su opinión? Primero, antes de seguir, no era Galileo, era Aristóteles. Aristóteles. Le digo que es Contreras, nada era más para ver si provocando la estamos discusión, poniendo claro Lo que sí. que pasa es que de repente los nombres se me cruzan, Ya. o sea, Aristóteles, Galileo, Copérnico. Pero no Ya. son los mismos, Es un rollo. Pero bueno, son tres científicos que deben leer todos. Claro. Así es. Bueno, yo cuando lo leo, sí, ya lo habíamos platicado, no es de mis autores preferidos, sobre todo porque, bueno, ya lo decían, en la época, las dictaduras y demás, ¿no? Pero yo sí creo que ya debemos dejar atrás ya somos independientes desde hace 500 años, ya vamos adelante, ¿no? Y estas cosas todavía nos abren las heridas. Rosendo me dice que no, que... No, es que no es de que no, yo creo que hay que comprender el pasado, no quedarnos en él, estoy de acuerdo, porque todos tenemos un ascendente español, todos tenemos un ascendente indígena, Así es. que sin uno y sin otro no estuviéramos. Aquí. Pero creo que sí es importante reconocer o saber de dónde venimos para poder comprender dónde estamos y quizá, porque esto también es un volado, hacia dónde vamos, porque el futuro pues, es incierto. Entonces, creo que es importante saber qué pasó para llegar aquí, pero sí, como dice la maestra Vilma, no quedarnos ahí, no quedarnos con el coraje hacia el gachupín, hacia el español. Pues sí, son así ya, o sea, sigamos. Hay que recordar una frase también muy importante que dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Totalmente. Entonces, concuerdo, maestra, con usted, no del todo, porque sí sería importante echarnos un clavadito hacia el pasado, pero como también en la parte que sí concuerdo es no quedarte con el pasado. Al final de cuentas tenemos que trascender. Bueno, tomo lo bueno del pasado, vivo mi presente. Y lo malo, y lo malo Lo también. bueno y lo malo también, para no repetirlo. Sí, Vivo mi presente, pero trabajando para el futuro. así es. Ya me viste con cara de que no estás de acuerdo, pero dime No, por qué no. no estoy de acuerdo en eso estoy de acuerdo, pero pues hay que leer a los autores desde su contexto. Porque leer a cualquier autor, sea el maestro Monterroso, Octavio Paz, con nuestro pensamiento del presente, es también caer en el choque, en la confrontación, en una trampa, porque son otros tiempos, es el México que se nos fue y que en varias cosas, qué bueno que se nos fue, en otras, qué malo que se nos fue, pero entonces es esa dicotomía de hay que leerlos, pero comprendiendo en qué momento lo están escribiendo. Así es, ahí voy a concordar contigo, ¿eh? Hay que ponernos en el espacio y el tiempo, que no es el mismo que está ahorita, Sí. que no está pasando ahorita. Entonces, concuerdo totalmente, no todo lo que leemos, hay que comprender al autor, hay que investigar al autor para saber cómo pensaba también y por qué pensaba de esa manera y si se puede adaptar a esos tiempos o no. ¿De cuándo es? Así es. Sí. Decía la maestra hace ratito en la plática en el intermedio que por qué no hemos metido a mujeres escritoras.
Y es una crítica interesante al programa, lo vamos a hacer, lo tenemos contemplado, nada más que no ha llegado el momento, pero lo tenemos que apresurar, porque sí, es cierto, o sea, la mujer mexicana, escritora o latinoamericana, ha sido muy importante. Claro que sí. Hay muy buenas obras que podemos recomendar, entonces ténganlo por seguro que en un programa o dos ya viene nuestra primer representante mujer al programa. Y pues de igual. autora, ¿verdad? ¿Mande? De autora. De autora, no, Sí. si viniera en vivo sería todavía mejor, pero... No, me refiero a que hemos tenido, pues, Sí, ya con la desde maestra el una inicio. invitada mujer. no, y sí, también, autora. Autora, sí, para que no se confundan, ¿no? Los que No, nos están autora, escuchando. sí, no, pero imagínense que entrara Rosero Castellanos, sería muy extraño esto. Bueno, y regresando con el maestro Monterroso, hay otro que ese también a la maestra yo sé que no le va a gustar, que se llama la Oveja Negra, que es un cuento muy cortito, pero es un cuento que totalmente es una crítica a los dictadores, a las figuritas o a los rebeldes, veamos como lo veamos. Así es. Que es una obra chiquitita donde en un rebaño de ovejas blancas nace una negra y lo que hacen es fusilarla porque la negra pues, es diferente, ¿no? La fusilan y le hacen una estatua pero no para honrarla, para recordarle a las blancas que las negras son peligrosas. Sí, así es. Y eso también es un problema de nuestro tiempo. Ese es, digo, a mí me parece muy interesante. Ahí sí que yo estoy de acuerdo contigo. Perfecto. ¿Por qué? Porque ya lo estamos superando, porque es algo que se está trabajando. Por ejemplo, el centro universitario lo que está haciendo con el trabajo que está haciendo el rector de inclusión. Uh-huh. Entonces, sí, ya nos acordamos de que era diferente, pero ahora no era que era mala. Exactamente. En aquella época sí era señalado y demás, pero ahora, oye, lo diferente no es malo. Hay que Así es. incluirlo Uh-huh. y además lo genial es que pues que todos podemos aprender de todos, ¿no? Totalmente. Y la inclusión, pues, parte de que sea parte activa, ¿no? No nada más de que esté dentro. Exactamente. Sino que sea parte del proceso y que esté con todos. Sí. ¿Sí? Sí, porque es bien fácil decir te incluyo, pero tú no puedes hablar, tú no puedes tomar decisiones, pero ahí estás, o sea, sales en la foto. Y lo que hay que hacer Vente. lo que hay que hacer es, ok, tú también tienes opinión porque ves el mundo de otra perspectiva y es muy valiosa tu perspectiva porque eso nos va a hacer crecer, o sea, nos va a ayudar a mejorar. Y hablando de crecer y mejorar, también tenemos un anuncio que nos dejó el buen Marcos, es hacerles una invitación a la Coordinación de Servicios Académica que organiza la jornada editorial del CUT Costa, donde se van a exponer diversos libros de muchos autores muy buenos y que va a ser la próxima semana. Entonces invitarlos. De igual manera también vamos a escuchar un audio, La Cucaracha Soñadora. Okay. ¿Sí? Entonces, ahorita regresamos. Hola, soy Elena. Era una vez una cucaracha llamada Gregorio Samsa, que soñaba que era una cucaracha llamada Franz Kafka, que soñaba que era un escritor que escribía acerca de un empleado llamado Gregorio Samsa, que soñaba que era una cucaracha. La Cucaracha Soñadora, de Augusto Monterroso. Lo líquido de lo absurdo, donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro. XHU-GPB, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio
aquí y llévanos a cualquier parte. Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos. Lo líquido de lo absurdo. Continuamos. Pues continuamos, estamos aquí con nuestra gran invitada y vamos a hablarle una obra de Monterroso que es Mr. Taylor. ¿Qué nos puede decir de...? No, pues tú danos la pauta. Pues es que es un libro a mí me pareció muy bueno. Es un americano que se va a una isla y era cazador de cabezas, ¿sí? Entonces estuvo en una situación de crisis, ¿sí? Porque no tenía ningún centavo, se introduce en la selva para poder comer y ahí se encuentra con un nativo que le quiso pedir con un poquito de inglés dinero por una cabeza pequeña. Entonces, pues al no poder comprenderlo, Mr. Taylor pues se queda así, no le entiende y él se la regala. Entonces Mr. Taylor contempla la cabeza, se va a su casa en la noche y se la manda a un tío, Mr. Tonso, si no me equivoco que era, y se la manda y empiezan a hacer pues negocio con ellos. Pero parte importante de esto es cómo involucra a la comunidad, a los nativos, ¿sí? Y cómo se va formando una especie de negocio. Sin embargo, pues como todo lo que sube, tiene que bajar. Fueron tantas cabezas, tantas solicitudes de cabezas que se fueron acabando. Y posteriormente, pues, ahí en la democracia pusieron impuestos, ¿sí? Impuestos por cualquier cosa, porque ya no había cabezas. Fueron también exterminando las pequeñas aldeas alrededor para conseguirlas y después ya no había, y dentro de la misma aldea también se fueron acabando entre ellos. Entonces, no sé qué quieras añadir. Pues es que queda, bueno, Monterroso es demasiado claro, y lo decíamos ahorita en el corte también, es un crítico de la política de derechas. Es el capitalismo puro, ¿no? Es cómo mercantilizo cualquier cosa, cómo mercantilizo hasta un regalo, porque al final de cuentas lo que le dieron al tío fue un regalo, y él vio negocio. Estamos regresando a Beethoven con Canecitas en Serie, donde el americano ve en eso un negocio y el indio lo ve como, pues te lo estoy regalando porque para que seas parte de, como un agradecimiento. Y bueno, ya vemos el mundo capitalista de que todo es una mercancía, y regresamos al título del programa, lo líquido de lo absurdo, donde todo es una mercancía, todo se puede mercantilizar. El día de hoy tenemos un montón de formas de vender lo que sea, y literalmente es lo que sea. Ya no hay esa frontera de decir esto no se puede vender, todo está en venta. Y sí tenemos un problema a futuro con la sociedad, porque si todo está en venta, ¿quién va a poner los límites? Maestra, ¿qué opina? Yo que seguimos con las cabezas, yo me quedé ahí en el cuento y que a la hora de la hora pues se hicieron políticas y todo para promover que la gente se muriera y poder tener las cabezas estas encogidas. Y a la hora de la hora pues al final el pobre de Mr. Taylor pues quedó hecho también una cabecita, ¿no? Sí, pues fallecer se convirtió en un ejemplo más exaltado del patriotismo, así de que se fue exterminando la comunidad. Y también resalto del capitalismo que dice Chendo dos frases muy buenas de este libro. La primera es, si no se siente envidia de los ricos, la pobreza no deshonra. Sí. ¿Qué le parece? Sí, porque además este hombre pues no tenía un centavo, pero, y lo dice ahí en el mismo en el cuento, ¿no? Que como era rubio, de ojos azules, pues la gente pensaba que tenía dinero, porque pues cómo iba a haber un güerito de ojos azules pobre, sin dinero, así es, ¿no? Entonces, aparentar, es más, en la parte donde le ofrecen la cabeza, él dijo, pues me voy a hacer como que no la entendí porque no tengo con qué pagarla. Así es. Y el indígena se sintió ofendido porque dijo, no me entendió mi inglés, entonces pues se la regaló, ¿no? Para que vea que como a cambio, totalmente, ¿no? Entonces es como todo vaivén político del que llega otra vez el güero de ojos azules, el de afuera, a querer pues empezando por regalitos y terminando pues con todo un pueblo, ¿no? A través de... Y lo impactante que hay situaciones en la vida como, por ejemplo, él estaba pobre, literalmente pobre,
pero estaba en un estado de crisis, y la crisis es una oportunidad. De algo que ya no tenía nada, pues se le presentó una oportunidad y la supo capitalizar. Claro. ¿Sí? ¿O qué piensas? No, pues me quedé con algo que dijo la maestra Vilma sobre que todavía tenemos esta idea, ¿no? De cómo vemos a un extranjero pobre. O sea, no, si eres extranjero no puedes ser pobre. Sí. Y creo que aquí en Vallarta hay muchos extranjeros que ya se quedaron aquí y que los vemos mendigando en las calles. Entonces, pero todavía nos queda esa idea de que un güerito o una persona rubia no puede estar en la misma situación, sino que yo, sí, que alguien peor que yo, ¿no? Sí. Y es algo cultural que también poco a poco hemos estado cambiando, pero que aún nos parece difícil de entender, pero también es el cómo nos aprovechamos del otro. Porque al final de cuentas lo que hace Mr. Taylor es aprovecharse del indígena, Claro. y aprovecharse de que pues para él las cabecitas pues, tienen otro tipo de valor, no un valor económico, es un valor de sincretismo, de cosmovisión, de identidad, que para él no es, o sea, para él es una mercancía que al final lo que hace, y era lo que ustedes spoilearon, es de que hasta él ya es una mercancía, su cabecita se convierte en una mercancía. Sí. Y siempre hay un mercado para todo. O sea, creo que ahí también está eso, ¿no? ¿Quién compraría? De esta mesa yo creo que ninguno de los tres compraría una cabecita reducida. Tal vez ahí, tal vez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada de eso. Para regalársela a Marco. Pero... Y que le pida más. Y que te pida más. Y bueno, hay muchos alumnos en tu escuela también. Sí, para pero lograr no. cabecitas. Algo que me encontré en algún texto, en algún momento, sobre Monterroso, es algo que dice García Márquez, que creo que también está interesante. García Márquez, refiriéndose a Monterroso, dice que este libro, La oveja negra, hay que leerlo manos arriba. Su peligrosidad se funde en la sabiduría solapada y la belleza mortífera de la falta de seriedad. O sea, sus cuentos no son serios. Ningún cuento es serio. Pero encierran un montón de cosas. Encierran la burla, la ironía, el dolor, la queja. Encierran un montón de emociones que a primera vista decimos, pues nos reímos, ¿no? Ay, está bien chistoso, pero no. Hay que ver qué más hay atrás de eso. Sí. Y esto pasa con cualquier libro, no solamente Monterroso, con cualquier libro. El Frankenstein, por ejemplo, uno puede creer que se trata de que el monstruo es la criatura y, spoiler, el monstruo es el doctor. Sí. Porque mucha gente se puede quedar con la idea de que Frankenstein se trata del monstruo. Sí. Pero hay que entender, como bien dice la maestra, cómo pensaba el autor. Sí, ¿Sí? claro. Un dato curioso de Augusto Monterroso es que publicaba libros cada 6 años. Sí, él decía que él no era escritor prolífico, que él escribía cuando quería y cuando podía. Y también porque piensa que escribir es traumático, ¿sí? Ujú. Porque debe de entender al lector, ¿sí? ¿Y cómo va a pensar el lector? Entonces, para él no fue tan fácil, ¿sí? Era traumático y más que nada, pues nos regaló esas reflexiones, esas obras para poderlas comprender. Y lo bueno es que cada quien tiene su punto de vista. Sí. Dice algo que me encantó Monsiváis cuando se refiere a Monterroso. Ujú. Dice, es un escritor fundamental, formidablemente inteligente y me encantó, misericordiosamente breve. Ese es Monterroso, ¿no? Bueno, es que también hemos leído escritores que para decir algo se avientan un capítulo Sí. y Monterroso en 2 páginas ya te contó la historia. O sea, Así ya es. párate a la otra. Sí. Y un dato curioso también de él es que empezó a publicar a partir de los 31 años. Muy viejo. Muy viejo. O sea, para un escritor es muy grande la edad para escribir. Bueno, que no hay edad, ¿eh? O sea, no hay edad Híjole, para... ya ven cómo etiqueta este muchacho. No hay edad para escribir, pero en aquella época donde la media de vida era más baja, Sí. a los 31 era muy viejo. Entonces también esto nos da la pauta para que todos podamos escribir, independientemente si has Totalmente. estudiado literatura o Totalmente. no, y la edad que tengas, anímate a escribir. Sí. Anímate a que esas emociones las puedas plasmar en una hoja de papel. No, y más que nada que anímate a escribir porque ahorita tienes tantas redes sociales. Si tú subes un cuento a Facebook, nada más asegúrate que no te lo plagien. A Instagram, a Twitter, a TikTok, cuenta el cuento en TikTok. O sea, hay muchas plataformas. Entonces, ahorita no es como antes que para ser escritor tenías que buscar una editorial, que era difícil, que era caro. Ahorita ya hay muchas formas de escribir. No hay edad para escribir, para que no se sobreentienda lo que dije de que cuando Monterroso, en los años 50, la media de vida del mexicano era 55 años.
O sea, 31 era ya muy grande. Sí. Pero ahorita aquí en el CUC tenemos el programa SWAM y hay un curso de escritura para gente de la adultos tercera edad, mayores. donde están escribiendo poesía, cuento, novela, y la verdad es que están haciendo cosas de muy buena calidad. Entonces, no hay edad para escribir, anímense a escribir. Anímense a leer también. Aquí los podemos leer. Y él decía también que la palabra es el medio de comunicación más utilizado. ¿Sí? O la genialidad del uso de la palabra. También. Porque, También. por Eso sería ejemplo, excelente. hay un cuento también de un mexicano que sí nació en México, Ok. de Guillermo Samperio, Ok. que se llama El Fantasma, y es una hoja en blanco. Entonces, la genialidad del uso, Sí. del uso de la palabra escrita o no escrita, ¿no? Aquí está la idea. Está la idea y ustedes hagan con ella lo que quieran. Así es, Puede ser que el hoja en blanco sea que te imagines que el fantasma es invisible. así es. Y también puede ser que tú no lo ves. O sea, no Y- porque sea invisible, sino que no lo ves. Y hablando de escribir, me gustaría leer lo que están comentando Ok. en Facebook, si me lo permiten. Muy bien. Pues saludos a Jazz Castellón, a Amba Rodríguez, que es alumna de la maestra, Bárbara González también, Miguel Eduardo Camacho Gómez, pues Marco Delgadillo. Pero hablando de la hoja blanca, hay una reflexión de Rosario Gómez Peña, una persona muy querida por mí porque es mi esposa. Déjenme les leo. Dice: me encantó la reflexión sobre la importancia de dejarle de tener miedo a la hoja en blanco, lo cual tiene mucha razón. Todos tenemos saberes y pensamientos muy buenos, sin embargo en ocasiones nos cuesta sentarnos e inspirarnos. Un aplauso para aquellos que son fuentes de inspiración para poder destacar lo mejor de cada persona. Saludos también a Elodie García, Adriana Guerrero Cegueda, a Anelí Martín del Campo, también a Fernando Andrade, hijo del maestro Froilán de la Ok. UDG, no sé si lo recuerdan. A Diego Estrada Virgen también. Y son todos hasta el momento. Muy bien. Vamos a ir a un corte, sí, y vamos a escuchar, bueno, no vamos a escuchar ahorita ninguno, nada más nos vamos a ir al corte y volvemos con ustedes. Ok. Lo líquido de lo absurdo nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos. Radio UDG. La radio que llevas en tus afectos. La ciencia, la tecnología y la cultura entrarán ahora por tus oídos. El noticiero científico y cultural iberoamericano tiene ahora un espacio totalmente radiofónico. Con la conducción de Amaranta Soto y el equipo de Radio Universidad de Guadalajara, ahora sonará en todas las estaciones de la red. El programa especializado que ya se ve en 18 países de Iberoamérica y más de 95 canales de televisión, ahora en un formato sonoro. Escúchalo todos los sábados a la 1 de la tarde en esta frecuencia. Y descarga el podcast del programa completo o la sección que más te guste en noticiasnsc.com. Dentro del procesamiento de la información sensorial, los sonidos agradables estimulan la liberación de dopamina, neurotransmisor encargado de generar sensaciones de placer asociadas a la ingesta de determinados alimentos y al efecto que producen las drogas o el sexo. Neurotransmisor. Sábados 9 a 11 de la noche, por Red Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 FM. Una colaboración de Gary Valencia y Javier Córdoba. Radio UDG. La radio que llevas en tus mejores momentos. Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Volvemos. Mi nombre es Adriana Layali. Presento para ustedes el cuento El Eclipse, de Augusto Monterroso. Cuando Fray Bartolomé Aranzola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo,
La selva poderosa de Guatemala lo había apresado implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en el que descansaría al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas e intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Hola, soy Elena. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. «Si me matáis», les dijo, «puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura». Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices, sin la valiosa ayuda de Aristóteles. El eclipse, de Augusto Monterroso. Bueno, ya estamos de regreso y vamos a continuar hablando de este autor, pero también pues pedirle a nuestra invitada que nos hable de alguna escritora mujer que se pueda relacionar. Bueno, que se pueda relacionar, no tanto. O que estuviera en contra, pero... Mira, bueno, lo platicábamos acá tras bambalinas, que puros autores, ¿no? Entonces... Sí, nos hizo una observación y muy válida, ¿eh? Sí, totalmente. y yo digo que ahorita, de seguro nos está escuchando y la quiero comprometer a Gaby Cartasini, a la doctora Gaby Cartasini. Invitadísima. Claro que Ahí sí. está, para que venga a hablar de Elena Garro. Yo no puedo mencionar nada de Elena Garro porque la verdad, Gaby es la experta y van a ver por qué, cuando venga aquí van a ver el porqué de la importancia de esta escritora que ha sido pues, olvidada, relegada. Y que nunca le han dado el valor que merece. No se le han dado los créditos que merece, ¿verdad? Así es. Entonces, Gaby Cartasini, si nos escuchas, ya te invitaron. Nada más les hago el spoiler. Elena Garro fue esposa del gran escritor, así nada más, no les voy a decir de quién. Y por eso ha sido relegada, ha sido olvidada, porque pues cómo va a manchar la figura del gran escritor, ¿no? Que mucha gente dice que le escribía a ese escritor. Entonces, ya lo platicarán. Ya no hago más. Sí, también había leído eso, pero ya con la doctora Gaby, ya que ella nos hable de esa parte, que no lo dudo, pero tampoco puedo afirmarlo. Y bueno, ya para ir cerrando el programa de hoy, que es hacia Monterroso, hay un fragmento de Monterroso que les quiero compartir, que creo que es interesante, que dice: la vida no es un ensayo, aunque tratemos muchas cosas. No es un cuento, aunque inventemos muchas cosas. No es un poema, aunque soñemos muchas cosas. El ensayo del cuento del poema de la vida es un movimiento perpetuo. Eso es un movimiento perpetuo. O sea, la vida es vivir, simple. O sea, no está catalogada dentro de nada. No podemos encasillarla en nada. Es vivirla. Y aparte, vivirla como mejor consideremos, porque también hablar de lo bueno o lo malo de la vida es algo complejo. Y bueno, aquí hay que recordar algo que tiene que ver con esta estación de radio. Tenemos un programa en Radio UDG que se llama Movimiento Perpetuo, que es de unos compañeros de la radio, y me imagino que el nombre va por la obra. Quiero creer, si no, no sé de dónde lo sacaron.
Así es. Otra frase que viene ahí en el libro de Mr. Taylor es que no todos los tiempos son buenos. Y como bien lo dice Chendo, pues a veces tenemos cosas buenas en la vida, cosas malas, pero lo importante es aprender de ellas, ¿sí? Valorarlas, disfrutarlas. Que otra frase es saborear la gloria o saborear la vida. Sí. Hay que encontrarle ese sentido y esa sazón a la vida. En uno de los cuentos de él, 1 de cada 3, hay algo que me gustó mucho. Dice, padece usted una de las dolencias más normales en el género humano, la necesidad de comunicarse con sus semejantes. A pesar de todo y de que la vida no es de una cosa ni la otra, hay que vivirla, pero tenemos la necesidad de estar en comunicación constante, ¿no? Con nuestros semejantes. Y además no nomás con nuestros semejantes, digo, ahorita que se está, pues que queremos tanto a las mascotas, llegamos y platicamos con ellos y nos entienden, ¿no? Y necesitamos hacerlo. Sí, es más, los mascotas se han convertido como en el psicólogo de cabecera, quien nos escucha y quien no repela de lo que escucha. Sí, creo que las mascotas la hemos convertido en eso, en quien recibe nuestras buenas, nuestras malas, nuestras peores. Y pues ellos nada más nos ven y nos analizan. Y resolvemos. Sí, claro. Sí, pero ellos nos analizan, tienen una mirada a veces hasta retadora, diciendo, a ver, ¿y qué vas a hacer? Sí, es muy interesante también esa parte. Alguna vez leí un cuento, luego voy a decirles de quién es, no tengo el autor en la mente, sobre un perro, y que el perro pues sí hace todo este análisis. O sea, la historia del perro pensando en lo que su dueño le transmite. Y está muy interesante. Luego les paso el dato para que lo lean. También es un cuento corto, no es de este autor. Y ahorita que estás hablando de mascotas y retomando a Monterroso, pues ¿cuántas obras tiene él de figuras de mascotas, de animales, pero que no son los animales? O sea, que no se refería netamente a los animales, sino que le ponía un nombre de mascota a una situación. ¿Cuál situación? Quién sabe, depende de cada quien cómo lo analice. Bueno, hay que recordar que Monterroso es el que rescata la fábula en Latinoamérica. Así es. Acuérdense, bueno, cuando éramos niños, Esopo. Nos fue a leer Esopo, y Esopo era animales con atributos humanos. Y lo que hace Monterroso es eso también, rescatar que los animales sean quienes están en sus obras, pero con todas las cualidades positivas y negativas del ser humano. Así es. Entonces es también un fabulista, aparte de un cuentista, y por eso es que encontramos que todo lo que le pasa al humano, él lo pone en animales para no entrar también quizá en un compromiso. Y en un conflicto. Y en un conflicto. Así es. Sí, hay un cuento también muy, muy corto de la vaca. En realidad no es la vaca. Y que habla de que iba en un tren y a todo el mundo le quería enseñar algo y no le hacían caso, no sé qué. Y lo que vio era una vaca muerta, ¿no? Uh-huh. Pues haciendo todo este complejo relacionado con la política, pero lo que decías tú, en forma de una vaca, para no hablar del cochinero. No, y aparte que las fábulas es una forma muy sencilla de ironizar o de querer explicar algo sin meterte en complicaciones. Sin lacerar o lastimar, ¿no? Exactamente. Y como bien lo dices, hay que centrarnos en el contexto que estaba en ese tiempo, ¿sí? Entonces era una forma de expresión, de la libertad de expresión, de manera no directa. Y velado. Y bueno, haciendo eco del Facebook, dice la maestra Anneli que el SOMTIA tiene un libro del taller de escritura. Uh-huh. Entonces ya hay un libro que podemos conseguir para el programa, hecho por nuestros alumnos mayores. ¿De la tercera edad? De la tercera edad de la UDG. Entonces hay que conseguirlo para igual invitarlos y que sean parte del programa. Pues con todo gusto, para que lo que están escribiendo ellos, pues que sea parte de la sociedad, ¿no? De lo que escriben tiene un valor dentro de la sociedad vallartense. No, claro. Y bueno, creo que también es bueno avisar que la maestra invitada hoy es la encargada aquí también del Centro de Idiomas, uh-huh. Y que, hablando del lenguaje, también es muy importante aprender otros lenguajes. Sí, y bueno, y también tenemos el área de español. Sí. Entonces. Que también, aunque hayamos nacido aquí, nos eduquemos aquí, nuestro español es malísimo. Sí, así es. Así es. Aquí la maestra no puede darnos fe de lo que acabo de decir. Sí. Hicimos hace tiempecito una prueba de estas, como el TOEFL, pues hay en español también, sí. Del Instituto Cervantes, Dios santo. Nos fue mal. Alumnos, maestros y demás. Entonces, sí, es importante leer y es importante escribir, porque
es la segunda parte, ¿no? Ya leo, pues ahora vamos a plasmar las ideas. Entonces, invitarlos a todo mundo. Igual que el cuento El Fantasma, hay que ser geniales también y empezar a escribir nuestras ideas. Así es. Y una forma de, pues, de expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, es escribiéndola, ¿sí? Para no somatizarlas. No sé si tengas algún comentario, ya te veo que me estás viendo. No, claro. O sea, siempre que algo nos genera una emoción, buena o mala, creo que una forma de sacarlos es escribiendo. Hay gente que usa otras técnicas, pero la escritura creo que es la más noble, ¿no? Porque así como escribes, sea bueno o sea malo, lo arrugas y le echas a la basura y ya, pero ya está ahí, ya lo plasmaste. Sí. Igual si crees que es muy bueno, pues hay que buscar dónde publicarlo. Entonces la escritura creo que es lo más noble porque es lo más tuyo. Así es, y es una forma de canalizar, y yo te diría que las emociones no son buenas ni malas, son simplemente emociones. Le salen los psicólogos ahí. ¿Qué les digo de este conflictivo? ¿Sí? Maestra, ¿con qué cierra? También hay muchos estudiantes, no podemos negar las redes sociales, que aquí estamos usándolas, ¿no? Es lo que está ahorita. Hay muchos alumnos, he leído historias en el Facebook, compártalas, no nada más en Facebook, tráiganlas aquí, las podemos leer, porque hay unos alumnos de aquí del centro universitario que escriben maravilloso y se escudan atrás del Facebook. Vengan, yo sé que los van a invitar aquí. Claro que Esta sí, es una puerta abierta para los escritores del CUC, para que vengan, hablemos de sus obras. Hay que recibir la autocrítica también. Sí. O sea, si escribes y vienes, también tienes que venir con la idea de que vamos a... De que no va a estar de acuerdo. Deshojar tu texto, pero la maestra tiene razón. Aquí yo también como maestro del centro universitario he encontrado alumnos que escriben muy bien, que escriben cosas muy interesantes, pero que no se animan a dar ese siguiente paso que sería buscar dónde publicar o desarrollar más la idea para crear una pequeña novela, un pequeño cuento, y se reprimen mucho. Pues miren, que se inspiren en Monterroso. Sí, que él empezó a escribir, y más que nada que vengan, pero también entenderlos por qué escriben lo que escriben, ¿sí? Ponernos en los zapatos de ellos y ver la perspectiva de ellos también. Es muy importante. Uh-huh. Recuerden que la pregunta para ganarse un libro es ¿cuál es el cuento más importante de Monterroso? Lo hemos dicho aquí más de una vez en esta mesa, porque ya casi nos vamos. Agradecer a la maestra su tiempo, las ganas de venir, porque créanme que tenía ganas de venir. y nos sigue. Sí, es de las que desde el primer programa nos escucha, nos ve, nos escribe de vez en cuando, entonces ahí está ella. Y los peleo. Y nos pelea, sí, en los mensajes nos pelea también. Entonces, es un agradecimiento, la vamos a volver a traer. Muchas gracias por la invitación. La vamos a volver a traer. Y agradecer también a Marco, que no pudo estar el día de hoy, pero posteriormente va a estar. También a la maestra Susana Mendoza Carreño. Totalmente. A Chepe Gómez y a Jorge Cue, que estuvieron en los controles auxiliándonos. Y pues más que nada despedirnos. Nos haces el honor. Muchas gracias a todos por escucharnos. Los esperamos el siguiente viernes. El autor de la siguiente semana es Mario Benedetti, para que ahí lo esperen, lo lean para que sepan de quién vamos a hablar. Y con un invitado especial también. Claro que sí. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos y escuchamos el siguiente viernes. Claro que sí, en Lo Líquido del Absurdo. ¿Sale? Hola, soy Elena. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. El dinosaurio, de Augusto Monterroso. Expresión Universitaria presentó Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Hasta la próxima. Somos